Tengan muy buenos días. Vamos a desarrollar en el transcurso del segundo trimestre, un nuevo tema denominado la familia. Les habla el abogado Celso Quevedo y les damos la bienvenida al tercer trimestre. Empecemos. La familia, etimológicamente, deriva del latín fames, antiguo latín. Ya saben muy bien que dentro del tema del derecho se utiliza mucho el latín como una lengua universal para conocimiento de las ciencias y del derecho. Entonces, el latín fame significa hambre o primera necesidad satisfecha en el hogar. Del sánscrito, o también una palabra muy antigua pero de Oriente Medio, a la que se denomina wama o fama, que significa residencia, vestido, habitación o lugar donde podemos encontrar a una persona en el transcurso diario, en el devenir del tiempo común y corriente. En tal sentido, la palabra también familia viene del osco, una lengua muy antigua, que significa esclavo. Pero como todos sabemos, ya hemos estado viendo algunos conocimientos con respecto a esto, en el antiguo imperio romano, el pater familiae era el que dirigía a los clanes familiares o a las familias, y por lo tanto todo lo que se regía dentro de la estructura familiar del pater familia pertenecía a él. Y pues incluyendo a los esclavos, animales y algunas otras cosas que él podía disponer a como su voluntad lo decidiera. En ese sentido, el osco fameles o fames, después transformado, significaba esclavo, o sea, a todas aquellas personas que dependían inclusive la vida o su futuro por la mano y decisión a voluntad del pater familia. Etimológicamente, entonces, el latín fames viene de hambre o primera necesidad satisfecha en el hogar. En tal sentido, actualmente existen tres formas de determinar o definir a la familia. La forma antigua, aquella en la que decía que todos los que viven bajo el mismo lecho se refiere a la familia. En el sentido amplio, es el conjunto de familias vinculadas por un lazo de parentesco. Y en el sentido estricto, eh, en el sentido moderno, ya en el sentido del derecho moderno, la familia es aquella unidad de personas en la que se encuentran el marido, la mujer y los hijos. Inclusive hay un tipo de familia que circunscribe a estas tres personas como la familia nuclear y básica de la sociedad. En ese sentido y en sentido amplio, la familia es una agrupación de personas unidas por vínculos de parentesco, afinidad o parentesco conyugal o cosanguíneo. Desde el punto de vista del derecho internacional y de los derechos humanos, la familia es la célula básica de la sociedad constituida por la unión de varón y mujer y sus descendientes. En ese sentido, para este curso nos vamos a definir nosotros, como estamos en un curso básico, ¿qué cosa es la familia? Es el conjunto de personas unidas por vínculos de sangre. El grupo familiar está compuesta por los padres, mujer y varón, y los hijos. En este contexto encaja específicamente el artículo 4 de la Constitución Política del Perú y es protegida por el artículo 5 de la Constitución Política del Perú. El Estado protege a la familia formada exclusivamente a través de un vínculo matrimonial por una mujer y un varón. Eso es lo que dice el artículo 4 y el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Algunos teóricos de la filosofía del derecho y del derecho de familia, como Claudio Levi-Strauss, dice que la familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre dos grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos de sus miembros. ¿Qué quiere decir? Grupos diferentes se unen y entrelazan sus cuestiones políticas a través de la unión matrimonial que al final les va a dar una unión cosanguínea que la va a hacer más fuerte y más robusta.
La familia, por lo tanto, está constituida por los parientes. Eso es un concepto muy amplio. O sea, ya no solamente de las dos personas que se unen en vínculo matrimonial y descendente, sino eh, que ya une a las familias tanto de la mujer como a la del marido. Está constituida por los parientes, es decir, aquellas personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas hayan sido acogidas como miembros de esta colectividad o esta unión de personas. Cosanguíneo ya sabemos que es a través de la sangre. El niño, por ejemplo, de la unión matrimonial de un varón y una mujer entrelazan a una persona tanto del lado materno como del lado paterno. Afinidad ya saben muy bien que la afinidad es básica y exclusivamente a los sentimientos, a lo sentimental, a la amistad, por ejemplo. A la adopción, ya saben que la adopción se llama por ficción jurídica en el derecho, aquella persona que la familia, no teniendo afinidad inclusive a un tercero, lo traen a la familia, le ponen los apellidos de mamá y papá o de los padres en la familia y le hacen, por esa ficción dada en el derecho, hacen que sea miembro y pase a formar parte de de esa familia. Un poquito de historia de la familia de Occidente. Ya hemos también tratado un poco de dónde nace el término familia, pero vamos a ver la historicidad, la línea histórica de la familia. Para ello, antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la evolución de las estructuras familiares y sus funciones. La sociedad más primitiva es donde se da inicio a la familia. Existían dos o tres núcleos familiares, a menudo unidos por vínculos de parentesco básica y exclusivamente cosanguíneos, que se desplazaban juntos, eran errantes, iban de aquí para allá, pero todos juntos hacían lo que se conoce en el derecho, en la antropología, como los gens, Gens, los gens. Eh, Se desplazaban juntos, caminaban, pero que se dispersaban en la escasez de alimentos para asegurar la supervivencia de la familia. Por otro lado, también podemos decir, desde un punto de vista yo mucho más específico, que la familia era una unidad económica. Los hombres cazaban, mientras que las mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban a los niños. Eso era su gran trabajo. Por eso es que la importancia de que, mientras que en la estructura más íntima de la familia, la mujer era la que se encargaba del desarrollo desde todo punto de vista de los niños, el hombre traía que comer. En este tipo de sociedad, pues, lamentablemente era normal el infanticidio, la muerte violenta, el niño de corta edad por las personas, por los hombres más corpulentos o sencillamente los que los denominaban o los sometían bajo la violencia, o la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no podían trabajar. Era lamentable, pero es la evolución histórica de la familia. Pasan los años y después de muchos siglos, después de la Reforma Protestante en el siglo XVI, el carácter religioso de los lazos familiares fue sustituido por el de carácter civil. Ya exclusivamente no eran por la tradición histórica de religiosidad, sino ya basada en las normas legales, en las normas jurídicas en la que dependía o en la que estaba inmerso ese Estado. La mayor parte de los países occidentales actuales reconocen la relación familiar como una relación fundamental en el ámbito del derecho civil, porque nosotros tenemos que el derecho civil regula mediante un sinnúmero de normas jurídicas taxativas en el Código Civil lo que corresponde al matrimonio, y con ello se inicia la formación de una familia. Es lo que verdaderamente se exige y se protege en un Estado de derecho. En este contexto no es sino hasta el siglo XVIII que incorporan el concepto de infancia en la actualidad. Por otro lado, Federico Engel sostuvo que
llamada civilización, en la que estamos inmersos todos, es un proceso centrado en organización de las familias. Cuando la familia llega al culmen, al máximo, al clima de su organización, tanto, tanto cosanguínea como política, evolucionó y que evolucionó desde los primitivos hasta la forma manera de moderna como manera de acumular riquezas, pero no parte de la sociedad en forma individual, sino de una sociedad en conjunto. Por eso es que la socialización es fundamental para que desarrolle el ser humano como tal. En su concepto, el fenómeno obedece a la lucha de clases, genera injusticias y es insostenible. Pero sabemos muchos nosotros que la familia es básicamente la estructura fundamental, la célula fundamental, la base de toda sociedad y la base de toda sociedad económica y de desarrollo sostenible para todas las sociedades. ¿Cuáles son las funciones de la familia? Vamos a ver hasta aquí solamente funciones de la familia en esta primera etapa. La familia cumple diferentes e importantes funciones. Sobre todo es lo que lleva a las familias a desarrollarse la satisfacción de las necesidades de cada uno de los miembros de ella. ¿Y qué cosa es una necesidad? La necesidad es todo aquello que hace falta para que un ser humano se desarrolle en su plenitud, por lo tanto, para que pueda tener en el tiempo ese desarrollo de lo que se le denomina en el derecho proyecto de vida. Primera función, la función afectiva. El afecto es fundamental en el desarrollo de las familias. Consiste en que cada uno de los miembros se debe afecto, se debe amor, y se debe dar y se debe recibir, se debe brindar a los suyos como parte de una estructura bien organizada de personas o de individuos en ese núcleo familiar. Papá y mamá se casan porque sencillamente existe entre ellos un lazo afectivo denominado amor. Y en la estructura del amor van a desarrollar cada uno de ellos la capacidad para tolerarse entre uno y otro, y sobre todo al momento de que vengan hijos, esa satisfacción que ellos tienen como personas lo van a volcar a los niños. Niños, padres felices, niños felices. La función protectora. La familia es el lugar específico donde se encuentra necesidad, donde se encuentra, disculpen, seguridad, donde se encuentra seguridad. La seguridad es fundamental para cada uno de los miembros de la familia, sobre todo en edad temprana. La vida libre y holgada que una persona debe tener a nivel de la sociedad la encuentra y la aprende exclusiva y básicamente en el núcleo familiar de mamá y de papá. La cultura de paz, la cultura del vivir con tranquilidad. ¿Dónde se aprende? Se aprende exclusivamente ahí, en el grupo, en el seno familiar, donde mamá y papá se desarrollan. La primera función, la primera función que es la afectiva, da como resultado que las personas que van a desarrollar una familia o que van a fundar una familia tiendan por ese amor a proteger a los miembros de la familia, exclusivamente a los niños. El Código del Niño y Adolescente y el Código Civil y la Constitución Política del Perú determinan que la persona humana es fundamental para el desarrollo del Estado. Pero dónde se concibe y dónde se educa y dónde se protege a la familia, al niño, disculpen, es aquí, en el seno familiar. Función social. Es a través de la familia que comenzamos a relacionarlos con los demás. La primera persona que que conoce el niño cuando recién nace es a la mamá. La mamá a partir del tercer trimestre, tercero, cuarto y quinto mes de gestación, el niño ya conoce a la mamá. Es la primera persona con la que el niño tiene relación en ese sentido. Y pues a partir de ahí, cuando nace, conoce a papá, conoce a los hermanos, pero esto es progresivo.
Un niño de un mes, 2 meses, 4, 5, 6 meses conoce a la mamá, luego conoce al papá, ya luego quién sabe que tiene hermanitos o sencillamente si es hijo único, sabe que tiene abuelitos y va conociendo, que va permitiendo que nos integremos como grupo familiar con la facilidad que nos da la seguridad que nos da ese grupo familiar. Por lo tanto, eh, nosotros tenemos a nivel fundamental de la persona ese gran momento de socializar. La primera escuela de socialización del niño, de las personas, es la familia. La función reproductiva. Dentro de las características de las funciones de la familia existen algunas funciones básicas, como por ejemplo la función reproductiva. La función reproductiva es quizá la función más básica o de mayor antigüedad en la familia y en todos los ámbitos de generación de individuos. La función reproductiva, ¿qué o a qué se refiere? Padre y madre cuando van a desarrollar una unión familiar a través de cualquier tipo de lazo afectivo, por ejemplo, entre los enamorados que no se quieren, pero que van a tener un niño y que nunca van a formar una familia como tal, tienen esa función reproductiva. Pero también la función reproductiva es básica para quien, para las familias propiamente dichas. En tal sentido, toda familia necesita conservar su rama genealógica y asegurar la supervivencia de los hijos. Y con asegurando la supervivencia de los hijos, asegura la supervivencia del ser humano como especie. Por lo tanto, la función básica y fundamental y prioritaria de la familia es la función reproductiva. La función educativa. Eh, en el seno familiar donde el niño o niña recibe y aprende la educación, el respeto, la disciplina, el aseo, el buen comportamiento, todos estos valores y virtudes que puede una persona tener o dejar de tener, se aprenden aquí en el seno familiar. Mamá y papá se lo enseñan. La escuela solamente es un paso pequeño frente a la función educativa de la familia. Y la función económica. La función económica es básicamente las necesidades de la familia son solucionadas por el aporte de todos sus integrantes, de acuerdo a la posibilidad de cada uno o de acuerdo a los ingresos económicos que cada uno pueda tener para el aporte y el sustento alimentario de cada uno de los miembros de la familia. Ojo, la función económica quiere decir el aporte, pero una cosa es alimento y una cosa es la economía y otra cosa es alimento. La cuestión de los alimentos en la familia tiene una amplia gama de situaciones. Por ejemplo, la comida, la bebida, el vestido, el darte un ambiente agradable para que puedas desarrollarte en paz, ecológicamente sano, por ejemplo, la diversión. También es una función básica que se refiere a la función económica de las familias. Espero hayan comprendido la explicación. Nos veremos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.